bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy muy contento porque me acaba de llegar una cajita que hace mucho tiempo yo había querido para aumentar muchísimo la calidad de mis videos. Y es esta pequeña luz que tengo por acá. Aunque es una caja pequeña, es una luz muy profesional, muy potente y además de eso muy económica. Así que si tú estás interesado en mejorar la calidad de tus videos, créeme que lo más importante es esto: iluminación, invertir en la iluminación. Ahora quiero que me acompañen a hacerle el unboxing para mostrarles todo lo que trae. Que aparte de eso es una marca que me encanta muchísimo, SmallRig. Una de las metas de este canal es poder colaborar con ellos a futuro, porque de verdad que todo lo que hacen para cámaras, accesorios es brutal. Vamos a mirar qué trae la cajita y de paso les muestro la comparación con la luz anterior que tengo por acá para que miren la diferencia enorme de esto. Regálenme un segundo por acá, voy a quitar un par de cosas del escritorio para poder hacer el unboxing como se debe. Denme un segundo porque esta es mi cara al ver la luz, porque sin duda está preciosa. Y no quiero desmeritar el panel que siempre me ha acompañado con todo lo que ustedes han visto, la iluminación de los videos. Pero es que no hay comparación, de verdad. No hay comparación. Es más, ahorita les voy a mostrar los dos paneles para que ustedes vean y el diseño está delicioso. Ya los muestro. Voy a ver si puedo quitar la caja. Es que no sé ni cómo sacarla. No quiero romperla. Es súper bien embalada. Creo que ya. Yo soy enemigo de las sorpresas, pero la verdad es que estoy sorprendido de manera muy positiva, porque aunque ya había visto un montón de reviews acerca de esta luz y de lo buena que es, ya tenerla en la mano, apreciar el diseño, la calidad de los materiales, o sea, se siente muy top. O sea, no se siente una luz barata. Obviamente una de las razones principales que más me llamó la atención fue su diseño. Es un cuerpo muy bonito, tiene una agarradera en la parte trasera, muy ergonómica, los materiales son excelentes. Algunos creo que son pasta, otros son metálicos, pero se siente un metal, un plástico resistente. Las combinaciones de color me parecen espectacular. Es un gris como tirando a verde más o menos. Este que yo pedí en específico es la NRS 120D. La palabra D quiere decir que solamente nos va a brindar una temperatura de luz de 5600 Kelvin más o menos, que es el estándar de temperatura más cercano a la luz del sol. De esta misma también hay otra referencia que es la 120B, que quiere decir que tiene las dos funciones como luz cálida y luz fría, pero sinceramente uno de este tipo de iluminaciones para lo que más lo utiliza es para reemplazar la iluminación del sol, que hay algo sumamente importante en esto a tener en cuenta: no existe una mejor iluminación que la luz natural. La luz del sol es la mejor iluminación que tú puedas tener para grabar un video, para tomar fotografía. Pero ¿qué pasa? Hay un gran problema con ella, y es que nosotros no podemos controlarla, ya que en un momento puede ser más intensa, se pueden cruzar unas nubes, y eso nos va a cambiar completamente las configuraciones que tengamos en la cámara. Entonces, en mi caso, yo utilizo muchísimo la luz natural. La mayoría de los videos que ustedes ven en mi canal son con luz natural, que es la que entra por los ventanales de la casa. Ustedes, si se han fijado en los videos, hay veces que cambia drásticamente el tema de la iluminación. Unas veces es un poquito más cálida, otras veces es un poquito más fría, y es por eso, porque no puedo controlar esa iluminación que entra, porque es muy cambiante. Con esta iluminación que busco yo y que quiero hacer es poder empezar a grabar videos más seguidos, pero poder grabarlos de noche y aún así poder reemplazar esa luz natural con este tipo de luz. No, nada, o sea, sin duda, de verdad que está
espectacular. Es que miren el tema nomás del packaging, cómo viene todo empacadito preciso para que nada se salga de su puesto. Es brutal. Y bueno, esta es una luz que hace mucho tiempo yo quería comprar. Obviamente no había ahorrado lo suficiente para tenerla, porque este tipo de luces por lo general suelen ser muy costosas, pero esta versión aproveché que había un descuento en Amazon, terminó saliendo como por $120 con envío gratis hasta Colombia, lo cual me pareció una super ganga, porque el precio normal de ella en este kit y en este combo que yo compré, que es el combo básico y sencillo, vale $175 más o menos. Hay otra versión que viene, que es un poquito más costosa, que pasa de los $200, y esa viene con un bolsito y un maletín. El tema es que como pasa de los $200, para los envíos aquí a Colombia empiezan a cobrar impuestos, entonces por esa razón no quise traer esa. Y bueno, aparte de eso también hace falta que me llegue el complemento que viene para colocar aquí, que es el difusor. Obviamente también lo compré de la marca Smallring. Nada, de verdad estoy sumamente feliz, muy contento con la compra. Espero aprovechar para sacar mucho más contenido, porque con este panel que yo tengo, que es el que me ilumina a mí, más no ilumino el resto, pues obviamente sí he intentado grabar de noche, pero no es lo suficientemente potente como para iluminar bien y que se vea agradable. Vamos a conectarla, probarla, a ver qué tal es. Tengo por acá un trípode y voy a montar esa luz en este trípode, a ver. ¿Qué sería de mí si cuando voy a grabar un video me empiezan a ladrar los perros? Pero bueno, básicamente quiero mostrarles. Aquí acabo de quitar el panel que yo utilizaba normalmente para iluminarme a mí. Miren cómo cambia la iluminación. Yo me veo mucho más oscuro porque solamente estoy contando con la iluminación que entra por la ventana, que está bastante lejos y que además hoy estamos en un día nublado. Entonces, bueno, esta obviamente ya la conocen porque se las acabo de mostrar. Miren esta belleza, de verdad es espectacular. Ahora quiero que miren esto. Este que ven por acá es el panel con el cual he estado grabando todos los videos del canal. Es un panel completamente plano de LED, como lo pueden ver acá. Yo creo que ustedes miren la diferencia entre la una y la otra, pero es que la verdad, entre esto y esto hay una diferencia enorme. Ahora vamos a probar la potencia del panel anterior que yo tenía, qué tan fuerte ilumina y cómo se ve. Voy a conectarlo por acá, lo voy a prender. Y quiero que miren hacia allá, hacia la pared. Aquí está un 44% de potencia. Vamos a llevarlo un 100% y eso es todo. Miren la diferencia si lo apago. Miren, encendido, cambia. Pero no es como que tú puedas iluminar al 100% todo un espacio de la mejor manera, ¿sí? ¿Sí te sirve como una iluminación? Sí, yo lo he utilizado mucho tiempo. Pero miren la diferencia ahora con este otro pequeñito. Otra cosa también que me parece súper chévere de esto es la entrada de conexión, que es XLR, que diría yo, porque se parece mucho al de los micrófonos y obviamente permite que haya una conexión más estable y segura. Ya acabo de conectarla, vamos a prenderla con este botón de acá y miren esa locura. Bueno, está al 100%, ¿no? Obviamente esto por lo general uno no la utiliza al 100%. Diablos, qué locura. Las perillas de los diales están espectacular, se mueven muy bien. Y ahí en el tablero nos va marcando cuánto porcentaje de iluminación queremos. Es más, mire, me atrevería a decir que esta luz con un 10% ilumina igual de potente o más que el panel que yo tenía anteriormente. Lo voy a apagar para que miren. Es una locura. Y si lo subimos al 100%, obviamente esto no se puede utilizar así directo a ti para iluminar. Hay que tratar de rebotarlo en algún lado, ya sea al techo, atrás, bueno, utilizar cualquier tipo de difusor que te permita obtener una buena iluminación, que es lo que en las próximas semanas me va a estar llegando, porque no lo podría traer conjunto porque se me pasaba lo que costaba y obviamente me iban a cobrar más impuestos. Pero sin duda, pues es que es impresionante lo que puede iluminar esto. O sea,
Es una locura. Es más, creo que en la noche les voy a hacer una prueba para que miren cómo se va a ver. Denme un segundo, voy a colocarla por acá. Una cosa también muy importante de este tipo de luces, que generan una potencia tan fuerte de luz que se calientan muchísimo. Entonces el tema de la disipación del calor es sumamente importante, y estas luces contienen un disipador muy brutal. Yo se los puedo colocar aquí, o sea, me lo tengo que pegar al oído realmente para sentir el ruido del motor del ventilador, pero de resto no se escucha para nada. Y obviamente cuando tú estás grabando videos, estás grabando una entrevista, estás grabando cosas, lo menos que quieres es que se te cuele sonido o ruido de fondo de cosas que no se tienen por qué colar. Que nada, sin duda esta lucecita está, miren eso, muy top. Aparte de eso, cuenta con una aplicación con la cual tú puedes controlar la luz desde tu teléfono. Ahí acabo de sincronizar el celular vía Bluetooth, cosa que no podía hacer con la otra lámpara, así que estoy haciéndole la actualización y ya les voy a mostrar cómo se maneja, qué se puede configurar, qué no se puede controlar desde el teléfono. Y bueno, ya ahora sí quedó finalizada la conexión entre la lámpara. Básicamente así se ve la aplicación, y con esto tú puedes regular todo desde el teléfono. Miren, desde aquí, sin tocar la lámpara, puedo regular la intensidad, apagarla, encenderla, cual es muy brutal. Como les digo, de verdad, encontrar un producto en el mundo de la creación de contenido con esta calidad y en este precio es muy complicado. Obviamente hay iluminación mucho más top que esta, y en cuanto a top me refiero es que tiene mucha más potencia de iluminación. Esta es solamente 120, hay 220, hay 300 y de ahí un montón hacia arriba, pero para lo que yo requiero, que es algo muy casero o inclusive hasta algo profesional, pero no una producción tan grande donde ahí requiere iluminar muchas cosas, YouTube, un trabajo de fotografía, un trabajo de un video, de unas tomas, con esto lo puedes iluminar más que suficiente. Para mí esta está, es que no sé, perfecto. Considero que no hay nada perfecto, pero esto se le acerca mucho a la perfección. De verdad que 10 de 10, cada detalle que tiene la lámpara es brutal. Efectos que lo puedas controlar desde el teléfono. Sinceramente que yo suelo ser muy objetivo a la hora de dar mis opiniones y no enamorarme de las cosas, pero sinceramente es que no encuentro, o traté de encontrarle algo que no me convenciera o mejorable, pero es que está muy bien hecha, está muy bien construida. Y bueno, esperemos que me pueda durar bastante y nada, a sacarle provecho. Ya saben, si alguno de ustedes está interesado en mejorar la calidad de sus videos, como alguien me lo preguntó una vez: jefe, recomiéndeme una cámara por menos de $1.000.000 porque es que quiero subir la calidad de mis videos, quiero que sean mucho mejor, quiero una cámara profesional. Y yo le dije, la verdad, no creo que exista por menos de $1.000.000, pero si usted lo que quiere realmente es mejorar la calidad de los videos que usted hace, no necesita una cámara, vuelvo y le repito, no necesita un nuevo lente, necesita mejorar su iluminación. Si usted ya controla la iluminación, tiene buenos equipos de iluminación y siente que ya se está quedando corto porque quiere lograr ciertas tomas específicas, ahí sí empieza a buscar equipos como lentes, como cámaras y un montón de cosas más. Si yo intentara hacer un video porque me compré una cámara que graba 4K, que es profesional y no sé manejar la iluminación, no hay forma de que el video quede estéticamente bonito. Y créanme que de verdad se los digo como experiencia personal. Yo empecé a grabar videos con el teléfono, inclusive no tenía ni este teléfono, tenía un iPhone 6. A ver si lo tengo por acá. Es más, mire, yo empecé a grabar videos con esto que no sé si alguien lo tuvo, que esto es un Xiaomi Redmi Note 4. Este teléfono yo lo compré cuando la gente ni siquiera sabía o entendía o conocía que era Xiaomi. Esto lo traje por AliExpress, me acuerdo que tocaba traerlo y fue un caricello porque tú no sabías si iba a llegar o no iba a llegar y literal nadie sabía que era Xiaomi ni
ni conocía Xiaomi. Y con esto yo empecé a grabar videos. Siempre creía que necesitaba mejorar la cámara porque esta cámara no era buena o no me parecía que era buena porque veía otros videos y decía, es que ese tiene una cámara profesional y yo necesito una cámara profesional. Después de eso salté a este, que es el iPhone 6, que obviamente mejoró la cámara y mis videos también mejoraron un poco, pero aún seguía sin llegar a eso que yo quería porque sentía que no tenía una cámara profesional. Y luego di el salto al iPhone 11, estando en el iPhone 11 seguía sintiendo que no era lo suficiente. Pasé a comprar una cámara y adivinen qué. Duré 2 años sin grabar un video o sin publicar un video grabado por la cámara. ¿Por qué? Porque se veían desastrosos. Y es que, lastimosamente, como les dije, yo creía que con solamente comprar la cámara, automáticamente los videos iban a ver bien. Y no es así. Hasta que no aprendí cuán importante era el tema de la iluminación, saber iluminar con lo que tengas o tratar de invertir en iluminación antes que en equipos, hasta ese momento, 2 años después, desde que compré la cámara, pude empezar a grabar mejores videos, lograr mejores tomas, hasta los videos que ustedes ven hoy en día, que obviamente no es que tenga los mejores videos, pero sí veo mucha gente que le gusta la manera en cómo ilumino los videos, cómo hago las tomas, cómo edito, bueno, muchas de esas cosas, pero eso se logra gracias a que ya he aprendido cuán importante es la iluminación. Y que nada, quería dejarles este video por ahí, compartirles esta experiencia, esta evolución y este crecimiento en cuanto a equipos. Siempre es bueno invertir en equipos, pero recuerden, antes que la cámara, es mejor aprender de iluminación, de sonido, y por último, váyanse por la cámara. Nada, los dejo, espero les haya gustado. Si alguien está interesado, la pueden conseguir en Amazon. Les voy a dejar por aquí abajo los links donde la pueden comprar, que de verdad no se van a arrepentir, vale muchísimo la pena. Y nada, nos vemos en un nuevo video.